En nuestro grupo parlamentario apoyamos cada uno de los puntos expuestos en esta iniciativa, por los que voy a ir transcurriendo apuntándoles consideraciones que hacemos en cada uno de ellos. En cuanto al primero, está claro que debemos garantizar la disponibilidad de recursos que distribuye el Carlos III para aquellos proyectos de investigación llamados de excelencia, aquellos de mayor impacto. Esto ya algo a lo que no podemos renunciar, está claro. Sin pasar por alto el cuestionable proceso de desarrollo de FIMBA, con más solombres que lluz, lo que ya es inapelable es que toca constituir y acreditar el Instituto de Investigación Sanitaria de Asturias. No podemos permitirnos otra vuelta, como en 2015, quedar sin les convocatorias por esta falta de acreditación. Pero hay que extremar el cuidado, hay que hacerlo bien, con un procedimiento de adscripción al instituto transparente, riguroso y claro. Recordemos que este proceso todavía no tuvo lugar. De momento, lo que hubo fue una adscripción de espacios físicos en este edificio anexo al UCA, una mera distribución de espacios, y que, por tanto, está pendiente todavía la convocatoria de la adscripción de los grupos de investigación sanitaria a este instituto. Confiamos que se faiga dando la oportunidad de concursar a absolutamente todos los grupos de investigación. Pues bien, pasando al segundo punto, que empieza a tratar ya todo aquello que no entra debajo del paraguas de la investigación de excelencia o de la investigación de impacto, y que de ninguna manera podemos olvidar, porque no todo es investigación que quepa bajo estos criterios. Está claro que hay que aprovechar la gracia del Carlos III, pero no toda la investigación va a estar tocada por Carlos III, y esto no quiere decir que tengamos que dejarla de lado. Como decía, no podemos escaecer que la Administración asturiana sigue teniendo una inmensa responsabilidad para dar sostén a la investigación sanitaria en general, la básica, clínica, como se expone del punto 3, de la atención primaria, salud pública, gestión sanitaria, y que tiene que seguir haciéndolo por sí misma. Y es decir, la constitución de este instituto no exime de la responsabilidad de seguir dando sostén a estos grupos, ya sea vía Universidad de Uvieu o a través del SESPA. Y de esta manera, precisamente, lo que hay que evitar es una eugenesia científica, y es decir, que solo cuenten de algunos grupos, mientras que el resto queden a dos veles. Hay que seguir dotando de recursos por parte de la autonomía, y esto se podría hacer, sin duda, integrando los servicios que antes gestionaban los proyectos de estos grupos de investigación dentro del Instituto de Investigación Sanitaria, perfectamente, pero de forma que cualquier grupo asturiano pueda acceder a estos recursos comunes, no solo los que tengan adscritos al instituto para acceder a becas de excelencia de la Carlos III, sino cualquier grupo de investigación. Y es decir, que se mancomunen, que se aprovechen los recursos. Pues bien, precisamente el destino y la continuidad de estos recursos comunes dedicados a la investigación básica, lo que más nos preocupa y lo que queremos que perviva a la instauración de este instituto, para que, como decimos, en nombre de la excelencia, que es, por supuesto, necesaria e imprescindible, no se tienda a la exclusión, porque una cosa no implica la otra. Pero la verdad es que hay datos que nos alarmen, y es la tendencia de la inversión del Gobierno de Asturias en los últimos años en esta investigación básica. Y es que el número de contratos disminuyó, por ejemplo, de 2013 a 2014 en un 9%, según el informe COTEC 2016 de la Fundación para la Investigación COTEC.
Para la investigación en salud pública, tanto en 2015 como en el presupuesto que se planteaba para 2016, solamente se asignaban 30.000 euros, una auténtica miseria. Normal que estos estudios tan interesantes de la Dirección General de Salud Pública o de los epidemiólogos asturianos sobre el suicidio no vean la luz, porque directamente tienen que tirar prácticamente con manivela. Después, en 2015, no hubo convocatoria FICIT, otra cuestión que dependía del Principado, y este año parece que se descarta sacar convocatorias para estancias en el extranjero. En el presupuesto de 2015 solamente se destinaba 1 millón a investigación sanitaria, mientras que a través de otros capítulos del 1 millón recordemos, 1.550 millones de presupuesto sanitario, mientras que a través de otros capítulos destinábanse hasta 5 millones para investigación relacionada con empresas o que se gestionaba a través de empresas. Con lo cual, muchos tenemos que esta integración sea entendida como una disolución o desatención de estos otros grupos, y esto es lo que queremos evitar. Con lo cual, recordar que es muy importante mantener la inversión pública, una inversión pública superior a la privada, tanto dentro del instituto como a través de cualquier otro concepto de apoyo a la investigación básica, blindar de condicionamientos externos, blindar de los condicionamientos externos que puedan suponer los patronos privados, los proyectos objeto de investigación de los grupos, garantizar la rentabilidad pública de las patentes obtenidas a través de la investigación desarrollada con fondos públicos, y aquí habría que plantearse qué pasa con la OTRI, porque está muerta risa, y sobre todo establecer un modelo solidario en el que los overheads, que lle la parte de la asignación de las beques que vienen del Estado o de Europa, que se queda para la gestión el propio instituto, reviertan en recursos comunes para aquellos otros grupos que no son denominados de impacto o de excelencia, para que en algún momento puedan llegar a serlo. En definitiva, tiene que haber liderazgo y inversión pública, pero que hasta ahora vemos a regañadientes, y consideramos que el ISPA no puede ser excusa para la exclusión de la investigación de otros campos básicos y de menor impacto. Esperemos que todo esto se contemple a la hora de desarrollarlo. Muchas gracias.